Entonces, ¿qué tipo de enzima catalizan la transferencia de electrones? La óxido reductasa. ¿Se entiende? Vamos al segundo. ¿Qué enzimas catalizan la transferencia de grupos? Fíjense que por definición, la transferencia de grupos, ¿por qué enzimas son catalizadas? Transferasas. Transferasa, lo tienen acá. ¿Sí? Las transferasas. Y así completan el cuadro. ¿Sí? Vamos a hacer el próximo, el tercero, y después el resto lo hacen ustedes. Reacciones de hidrólisis. Fíjense que las hidrolasas catalizan las reacciones de hidrólisis. ¿Se entiende cómo tienen que completar este cuadro? Sí. Bien, ahora sí vamos al 2. Dice, ¿cuál de los efectos indicados será provocado por una enzima que catalizará la reacción? Bueno, ahí vamos a sacar. Bueno, primero vamos a leer acá. Esperen que tengo que correr esto que me tapa. Un minuto, denme. Ahí, vamos acá arriba. Bueno, acá empieza a hablar de lo que es enzima, introducción, y vamos a quedarnos con este parrafito. Los catalizadores son sustancias que disminuyen la energía de activación necesaria para la reacción. Dicha disminución trae aparejado un aumento en la velocidad de la reacción. Es decir, que las enzimas catalizan una reacción debido a qué? A que disminuyen la energía de activación necesaria para que esa reacción ocurra, y al disminuir la energía de activación, la velocidad a la que ocurre la reacción aumenta. ¿Alguna duda con esta definición? No. Bien, entonces vamos a salir de acá y voy a entrar a la pizarra. Fíjense, ustedes tienen escrito que S, que sería el sustrato, se transforma en producto. Y acá tienen K1 y K2. Y ustedes saben que la velocidad de química 1, o de química de primer año, la velocidad de la reacción directa va a ser igual a K por la concentración de los productos, directamente proporcional, y la velocidad de la reacción inversa va a ser igual a K2 por la concentración de sustrato. Ahora bien, vimos que las enzimas son catalizadores y como todo catalizador, aumenta la velocidad de una reacción disminuyendo la energía de activación. En consecuencia, aumenta la velocidad a la que ocurre la reacción. Por lo tanto, si las velocidades aumentan, si esto y esto aumenta, y no hay modificación en la concentración del producto ni en la concentración del sustrato, porque no es que yo le agrego más sustrato o le saco sustrato, no. Entonces, ¿qué va a aumentar? ¿Qué va a pasar? Tiene que variar esto y tiene que variar esto, si esto permanece constante. Para que la velocidad aumente, o tiene que aumentar esto, o tiene que aumentar esto. Tiene que aumentar esto o esto. Como tanto la concentración de productos como las de sustrato no se modifican, quiere decir que para que aumente la velocidad tiene que aumentar
esta constante o esta constante. ¿Se entiende? Entonces, Sí. ¿cuál de los efectos indicados será provocado por la enzima? Disminución de la K, no. De la constante de equilibrio, no. B, aumento de la constante de equilibrio, tampoco. Disminución de K1, sí. Aumento de K1, sí. Disminución, que ahí sería de K1, no. El E, aumento de delta G, no. F, disminución de delta G, tampoco. El H, aumento de K2, sí. Y el I, disminución de K2, no. ¿Se entendió? Los correctos serían el C y el H. ¿Por qué? Porque, como repito, las enzimas, al ser catalizadores, disminuyen la energía de activación, aumentando o incrementando la velocidad de la reacción. Y para que la velocidad de una reacción se incremente sin modificar la concentración ni del sustrato ni del producto, lo que tiene que aumentar va a ser la constante de velocidad, K1 y K2. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Vamos al 3. Dice, indicar si los siguientes apartados se refieren a sustrato y nombre las enzimas en aquellos ítems en donde el término corresponde a un sustrato. Bien. El apartado A, glucosa, ¿qué le parece a ustedes? ¿Qué es una enzima o un sustrato? Un sustrato. Un sustrato. Bien. El B, hidrolasa, ¿enzima o sustrato? Enzima. Enzima. C, maleato isomerasa. ¿Mm? También una enzima. Perfecto. El D, alanina. Sustrato. Bien. El E, amilosa. Sustrato. Bien. Y el F, amilasa. Enzima. Perfecto. Bueno, el 4 dice, elabora un texto. Bueno, eso va a ser Profe, personal. Sí. disculpe. Ahí dice que mencionemos las enzimas. Sí. En el caso de los sustratos, mencionar las enzimas. Bueno, el A, que era la glucosa. ¿Qué enzima cataliza la transformación de la glucosa? ¿Cómo se llama la enzima? Sí, profe, ¿puede ser la exoquinasa? Puede ser, sí. Como ahí Puede decía ser. la compañera. Sí, exoquinasa, está bien. Bien, vamos al otro, a la alanina. ¿Qué enzima está involucrada en la transformación de la alanina? La alanina, ¿dentro de qué tipo de moléculas la pueden clasificar? ¿Como un ácido graso, como un lípido, como un carbohidrato? ¿Cómo qué lo clasifican? Aminoácido. Aminoácido. Entonces, la enzima es aminotransferasa. Y el E-amilosa. ¿La amilosa qué es? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Puede ser como un azúcar? Es un azúcar. Es uno de los polisacáridos que componen el almidón. Acuérdense que el almidón está formado por amilosa y amilopectina. Entonces, la enzima que actúa sobre la amilosa es la que está después, la F, la amilasa. ¿Sí? Bueno, el 4 es elaboración personal, porque dice, elabora un texto coherente de no más de 5 renglones, explicando cómo actúan las enzimas
empleando las siguientes palabras: enzima, proteína globular, sustrato, centro activo, velocidad de reacción. Fíjense que para eso tienen que estudiar el teórico. Fíjense que en el teórico lo tienen encima. Lo tienen por acá. Ahí empieza. Y cómo actúan con respecto al sitio activo y demás. Lo tienen por acá. A ver, no, más arriba. Acá lo tienen. Tienen que leer y en base a eso hacer un pequeño párrafo de no más de 5 renglones empleando todas estas palabras. ¿Sí? Acá tienen los términos sitio activo, enzima, sustrato, ¿sí? Bien, sitio activo o centro activo es exactamente igual, ¿eh? Sitio activo está acá y en el práctico está centro activo, pero es exactamente igual. Bueno, vamos a la 5. Hagan ustedes, a ver. Dice, la lactasa es una enzima que hidroliza la lactosa, glucosa y galactosa. ¿Cuáles son los reactivos y los productos de la reacción? Y el reactivo sería la lactosa y los productos la glucosa y la galactosa. Perfecto. El B. Dibuje un diagrama de energía para la reacción en presencia y ausencia de lactasa. Fíjense en qué es este diagrama, porque es un diagrama general para cualquier enzima. Fíjense en el rojo, la curva roja, es cuando no actúa la enzima. Cuando actúa la enzima es la curva celeste. Fíjense en que cómo disminuye la energía de activación. Fíjense en que este salto, desde acá hasta el pico, es la energía de activación. Fíjense en que sin la enzima, la energía de activación es todo esto. ¿Sí? Es todo esto. Bueno, no. Es todo eso. En cambio, lo puedo marcar. Es todo esto. Esa es la energía de activación. Desde acá, perdón, desde el... Y esto no me lo permite marcar. A ver. Sería, bueno, espera. Sería esta energía de activación cuando no actúa la enzima. Y la energía de activación cuando actúa la enzima sería, bueno, no cualquier cosa, sería el... Y cuando actúa la enzima sería este pedacito. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Después dice, bueno, ¿cómo acelera la lactasa la reacción? Y bueno, eso ya lo hemos visto. La aceleración se debe a que toda enzima disminuye la energía de activación. Bueno, vamos al 6. El 6 dice, la siguiente gráfica muestra la actividad enzimática en función del pH de dos peptidasas, A y B. Indique el pH óptimo de cada una de ellas. ¿Qué se acuerdan cuando viene el teórico? ¿Cuál es el valor de pH óptimo? El pH óptimo 7. es aquel valor de pH. Sí. ¿Cómo? Neutro, 7. No. El pH óptimo es el valor de pH en donde la actividad enzimática, ¿sí? En donde la actividad enzimática sea máxima. Puede ser 2, 3, 4, 7, 10, 9.
No importa el valor en sí. Que ustedes se tienen que fijar en donde la actividad enzimática sea máxima. Fíjense, vamos a salir de acá, voy a salir de acá. Ah, pero no tengo... Bueno, disculpen, pero no tengo el práctico en esta computadora, así que no lo voy a poder... No, lo grafico. Bueno. Denme un minuto, comparto pantalla. No soy muy bueno graficando, pero voy a intentar hacer el gráfico que ustedes tienen. Ustedes tienen un gráfico de este tipo. Tiene una curva así y una curva así más o menos. Esto dice A, B, acá está más o menos en 1 y acá está más o menos en 8. Y esto es pH. Esto es el ejercicio 6, ¿no? Bien, fíjate. Para la enzima, para la peptidasa, esta es la curva. ¿A qué valor de pH la actividad es máxima? Y a pH prácticamente 1. O 1,5 si querés. ¿Se entiende? Sí. Y en el B, ¿en dónde la actividad es máxima? Ahí, donde tenés el máximo de la curva, acá, que correspondería a un pH de 8. Entonces, para la peptidasa A, el pH óptimo es 1, y para la peptidasa B, el pH óptimo es de 8. El B dice, una de las peptidasas es gástrica, o sea que se encuentra en el estómago, y otra intestinal. ¿Podría indicar cuál es cada una de ellas? Y bueno, si una peptidasa es gástrica, ¿sí? En el estómago, en el interior del estómago, el pH, ¿qué pH aproximado tiene un estómago? El contenido intestinal. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Va a ser muy ácido, neutro o básico? Ácido. Ácido. ¿De Entonces, dos ¿cuál más de o las dos menos? peptidas? ¿Cómo? ¿De 1 o 2 más o menos? Sí, de 1 a El 2. pH. Entonces, ¿cuál de las dos peptidasas va a actuar en el estómago? ¿La A o la B? La La A. Perfecto. Y en el intestino, ¿cuál es el valor de pH en el intestino aproximadamente? En el intestino, el valor de pH generalmente suele rondar el valor de 8. Por lo tanto, ¿qué peptidasa va a actuar o va a presentar su mayor actividad en el intestino? ¿La peptidasa A o la peptidasa B? B. La B, perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? no, No. profe. No. Bien. El C. Describe brevemente semejanzas y diferencias de las isoenzimas. Y bueno, ¿qué son las isoenzimas? Yo les doy la definición, en función de la definición, ustedes van a poder determinar cuáles son las semejanzas y las diferencias. Las isoenzimas son proteínas globulares que catalizan la misma reacción, ¿sí? Únicamente difieren en su estructura primaria, ¿sí? Es decir, que son proteínas que transforman el mismo sustrato en un producto igual, ¿sí? Con la única diferencia que la composición de la enzima es diferente, es decir, que su estructura lineal, la cadena de aminoácidos, es diferente. ¿Se entiende? Profe, ¿puedes repetir lo que habías dicho al principio? Ay, no me acuerdo qué dije.
de esto de las isoenzimas? Las isoenzimas son enzimas que catalizan la misma reacción, pero su estructura es diferente. Es decir, su estructura primaria es diferente, que es la disposición lineal de los aminoácidos. Por ejemplo, ustedes hablan de la hexoquinasa, ¿no? La hexoquinasa, ¿qué son? Son enzimas que catalizan la transformación de las hexosas. Ahora bien, la hexoquinasa que tenemos en el cerebro o que tenemos en el hígado cumple la misma función. Van a transformar la glucosa, ponele en glucosa 6-fosfato. De eso es indiscutible. La reacción que te cataliza son iguales. Lo que van a cambiar, lo que van a diferir es en su estructura primaria, en su estructura, ¿sí? En la cadena de aminoácidos. Las dos van a tener el mismo sitio activo, ¿sí? La conformación del sitio activo va a ser similar, va a ser igual. Lo que va a cambiar va a ser el resto de la estructura. ¿Queda claro? Sí. Sí. Bien. El 7 es simplemente graficar. Fíjense, ustedes saben que cuando grafican, si grafican, a ver si se los muestro. Si grafican la velocidad en función de la concentración del sustrato, van a tener una hipérbola que va a tender a un valor constante. ¿Qué es esto? Si ustedes grafican en el eje de las X, ponen la concentración del sustrato, y en el eje de la Y, la velocidad, van a tener un gráfico hiperbólico de este tipo, en donde la velocidad va a tender a un valor límite, a un valor máximo. ¿Se entiende? Si ustedes grafican esos valores que se les da ahí, van a obtener una curva de ese tipo, en donde lo importante es determinar la Km. ¿Qué es la Km? La constante de Michaelis-Menten. ¿Y cómo se determina esta Km? Esta Km es la concentración de sustrato, es este valor, en donde la velocidad es la velocidad máxima. Entonces, ¿cómo determinan ustedes Km? Primero hacen este gráfico, hacen esta, que le va a quedar de tipo hipérbola. ¿Sí? Vamos a analizar esto. Esperen que, no sé por qué, vamos a sacar esto. Profe, ¿donde la concentración es máxima o donde la velocidad es máxima determina la KM? No, en donde la velocidad es máxima. Dame un minuto, mira. Vos vas a graficar velocidad en función de la concentración del sustrato y vas a obtener esta curva. ¿Hasta acá me seguís? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser tu velocidad máxima? Ahí tu velocidad máxima, vas a esto, lo vas a extrapolar hasta el eje de las Y. ¿Sí? Te va a quedar acá. Ponele que acá te dé, qué sé yo, un valor arbitrario. Ponele que te quede 4. ¿No es cierto? Que corte el eje Y en 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la mitad de la velocidad máxima? Y si la velocidad máxima de medida que es 4, la mitad va a ser, ¿cuánto? 2. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿qué hago? Extrapolo, voy al gráfico y voy al eje de las X. Y extrapolo al eje de las X. Ponerle que esto me dé 1,1. Entonces, 1,1 es el valor de la constante de Michaelis-Menten. Por eso esa es la manera gráfica de determinar la Km. Vos graficás velocidad en función del sustrato, de la concentración del sustrato, y al graficar obtenés la velocidad máxima. Ponele que te dio 4. Bueno, ¿qué me dice? Que la constante de Michaelis-Menten, ¿qué es? La constante de Michaelis-Menten, por definición, me dice que es la concentración del sustrato en donde la reacción
tiene una velocidad que es la mitad de la velocidad máxima. Entonces, bueno, yo haciendo la gráfica determino la velocidad máxima. Suponete vamos a darte un valor, que la velocidad máxima me dé un valor de 10. La mitad de 10, ¿cuánto es? 5. Entonces yo me voy al gráfico, al eje de la velocidad, y elijo el valor 5. Voy hasta la gráfica, extrapolo, y voy al eje de la X, ¿cuánto me da? Y eso me da ponerle un valor de 2. Entonces la KM me va a dar un valor de 2. ¿Se entendió? Sí, sí. Chicas, ¿todos entendieron? Sí, profe. Bien, entonces, ¿por qué es Germán. importante? Sí. Sí, decime. Discúlpame, en la tabla, por ejemplo, la velocidad sería, la máxima sería de 108, o hay que hacer una regla de 3 para... No. Lo tenés que graficar, pero así, graficarlo, pero así te das cuenta que la máxima es 108. ¿Sí? Ah, está, listo. Pero eso es lo que vos tenés que graficar. Porque O entonces sea, vos profe, sabés que la mitad de la máxima va a ser 54. ¿Sí? Sí. Y bueno, ¿y cuál es la concentración de sustrato en donde la velocidad sea 54? Y ahí tenés que extrapolar, ¿me entendés? Ponerle que sea acá, que acá está el 108 y el 54 va a estar acá, por acá, digo. Y la concentración de sustrato sería esta. ¿Me entendés? Eso sí o sí Claro. lo tenés que graficar. O ¿Sí? sea que Bueno. sea la concentración a los 10 minutos no afecta nada a la hora de hacer el gráfico. No. Ah, está, No, para listo, nada. gracias. Bien. Y ahora sí, ¿qué pasa? ¿Qué información me brinda la KM? La KM, la información que me brinda es la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. Y la relación es inversamente proporcional. Es decir, a mayor KM, menor afinidad por el sustrato tiene la enzima. Repito, la relación que existe entre la constante KM, la constante Michaelis-Menten, y la afinidad de una enzima por el sustrato es inversamente proporcional. ¿Por qué? Cuanto mayor sea el valor de KM, menor es la afinidad de la enzima por el sustrato. Entonces con eso ya pueden resolver el ejercicio 9. Fíjense, ordenar las enzimas siguientes en orden decreciente, es decir, de mayor a menor, según su afinidad por el sustrato, es decir, de mayor afinidad a menor afinidad, de mayor afinidad por el sustrato a menor afinidad por el sustrato. Y acá me dice que la enzima A tiene una KM de 1,5. La B, su KM es de 0,8 y la C, su KM es de 2,3. Díganme, de esas tres enzimas, A, B o C, ¿cuál tiene mayor afinidad por el sustrato? ¿La B? La B, porque recuerden que la afinidad por el sustrato es inversamente proporcional al valor de KM. Entonces, el que va a tener mayor afinidad va a ser el que tenga menor KM. Y el que tiene menor KM es la B. Después, ¿cuál le va a seguir? La A. La A. Y la que tenga menor afinidad va a ser la que tenga mayor KM. En este caso sería la enzima C. ¿Alguna duda? ¿De hasta acá? No. Bien. Entonces nos quedaría por ver el último ejercicio, que es el 8. En el ejercicio 8 dice, el oxalacetato es un inhibidor del azucinato deshidrogenasa. Y ahí le dan la estructura, la fórmula estructural del azucinato y del oxalacetato. Fíjense en que la única diferencia es que en el carbono 3
el oxaloacetato tiene un oxígeno unido por un doble enlace al carbono. ¿Sí? Que son, el succinato como el oxaloacetato, tienen una estructuras muy similares. Y acá dice, ¿crees que el oxaloacetato es un inhibidor competitivo o no competitivo del succinato? Justificar. Bueno, para eso vamos a ver acá en el teórico, que Carlos les dijo. Inhibición competitiva. Y no competitiva. Acá en el B faltaría no, porque si no que te haga competitiva y competitiva, ¿sí? Bueno, el A, fíjense, inhibición competitiva. El inhibidor puede combinarse con la enzima libre de tal modo que compite por el sustrato normal para unirse al sitio activo. Una inhibición competitiva se reconoce fácilmente porque para una concentración de inhibidor constante, el porcentaje de inhibición disminuye al aumentar la concentración de sustrato. La presencia de un inhibidor competitivo hace que aumente el valor de Km a ese sustrato, es decir, que se necesita más sustrato para lograr la velocidad máxima. Es decir, que el inhibidor compite por el sitio activo, compite con el sustrato por el sitio activo. Quiere decir que si compite por el sitio activo con el sustrato, estructuralmente va a ser parecido o muy diferente al sustrato. Parecido. Parecido. Muy bien. Y fíjense en lo que dice la inhibición no competitiva, que es la B. Acá dice competitiva, pero tienen que poner, acá tendría que, le falta el no competitiva. Los inhibidores no competitivos se unen a la enzima en un sitio distinto al sitio activo, para deformar la enzima y retardar el tiempo de inhibición del sustrato. Es decir, que si la inhibición no competitiva, el inhibidor, si une en un sitio distinto al sitio activo, quiere decir que ese inhibidor va a ser estructuralmente muy diferente al sustrato. ¿Sí? Sí. Bien. Dicho esto, ¿qué les parece? Si yo ahí les pusimos con Carlos que el succinato y el oxaloacetato son estructuralmente similares. ¿Cómo va a ser esa inhibición entonces? ¿Competitiva o no competitiva? Competitiva. Competitiva. Entonces, si la inhibición es competitiva, el oxaloacetato se va a unir a un sitio activo o a otro sitio, o a otro lugar. Al sitio activo. Se va a unir al sitio activo. ¿Y cómo contrarresto el efecto del inhibidor? En este caso, el efecto del oxaloacetato. ¿Aumentar la concentración de sustrato o no? Perfecto, sí, te lo hice acá en el teórico. Fíjate que acá está bien clarito. Aumentando la concentración del sustrato. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, este práctico no tenía mucho, no era difícil, ¿no? ¿O les pareció muy difícil? No. Bueno, ¿tienen duda de los prácticos anteriores? ¿Del anterior o de cualquier anterior a este? Sí, tenemos tiempo de cualquier anterior a este, no hay problema. Primero vamos a empezar con estos prácticos de aula, y si tienen problemas con los prácticos de laboratorio, preguntan a Carlos. De aminoácidos y proteína o de la bioenergética, ¿tienen alguna duda? Creo que sí, ya enseguida me fijo. Dale, dale.
Pensé que tenía una del primero, pero creo que ya la resolví porque no encuentro nada, así que yo no. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda del práctico de bioenergética o el de aminoácidos y proteínas? No, yo tengo una de laboratorio. Bueno, para que entonces, laboratorio. Carlos, Carlos, Sí, perdón, disculpe, acá estaba no, ocupado. está bien. Yo ya terminé, Carlos, con los prácticos de aula. Bueno, Ahora tienen una duda de un práctico de laboratorio. bueno. Para que dejo compartir. ¿Querés dejar de Sí, compartir sí, pantalla? ahí está. Bueno. Bueno, gente, digan Profe, nomás. en el laboratorio pasado, cuando acortábamos y alargábamos el camino óptico, había una pregunta que decía qué pasaba con la medida de concentración y había que justificarlo. Sí. La justificación, o sea, creo que era que, ahora no me acuerdo porque no tengo el laboratorio abierto, pero creo que aumentaban las medidas de concentración cuando se lo movía, pero ¿por qué aumentaba o disminuía la medida de concentración cuando se movía el camino óptico? Cuando se aumenta, aumentaba la concentración cuando, ¿qué pasaba con el camino óptico? O sea, a ver, la pregunta en concreto es, a ver, espérenme que acá busco el práctico, lo comparto. Este es el práctico. ¿Lo ven ahí a esto? ¿Al práctico? Sí. Bueno, entonces. Bien, hicimos todo eso. Dice, enuncia el efecto que tiene la longitud del camino óptico en las mediciones realizadas. Bueno, ¿qué pasó? Cuando o sea, tenía dos opciones, o aumentar el camino óptico o disminuirlo. ¿Vos qué elegiste? Aumentar. Aumentar. Bueno, si aumentaste el camino óptico, ¿qué pasó con las mediciones? ¿Te dieron mayores? ¿Te dieron menores? ¿Dio más, o sea, te dio más absorbancia? ¿Te dio menos absorbancia? No encuentro el práctico ahora las respuestas, pero creo que había dado menos absorbancia, ¿no? Mayor absorbancia, digo. Mayor absorbancia. O sea, cuanto se alarga el camino óptico, mayor es la probabilidad de que la sustancia que está en el camino absorba la luz. Por lo tanto, va a haber mayor absorbancia. ¿Ah? ¿Entiende hasta ahí? Hola. Creo que sí. O sea, Profe, ¿y la pregunta B? ¿cómo? No, si después podíamos ver la pregunta B, la de Sí, arriba. sí. Bueno, vamos a terminar con esta. Bien, fíjense, a ver, yo creo que acá estaba el diagrama. Sí. Espérenme un segundito, que ya lo busco. Este. A ver, ¿el cursor lo pueden ver? ¿Que lo estoy moviendo? ¿Sí? Bueno, fíjense, este sería el diagrama de el haz de luz que incide sobre la muestra, y esta sería la cubeta en donde está la muestra, ¿no es cierto? Fíjense que al incidir una luz monocromática en la muestra, la luz que emerge es de menor intensidad. ¿Ah?
Sí, sí. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Entonces, si yo alargo el camino óptico, o sea, aumento el ancho de esta cubeta, ¿qué va a pasar con la luz que emerge? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Menor debería ser. ¿Menor? Claro, sería la cantidad de luz, la intensidad de luz que salga es menor. ¿Por qué es menor? Porque la muestra tiene un camino óptico mayor y por lo tanto absorbe más de la luz incidente. ¿Entiende? Claro. Sí, sí, comprendo. Entonces, si el camino óptico aumenta, lo que aumenta también es la absorbancia, que es la cantidad de luz que absorbe la muestra. ¿Ah? Claro, sí, sí, ya entendí. Bien. Entonces, ¿y cómo se justifica eso? Y porque justamente al aumentar el camino óptico, aumenta la probabilidad de absorber luz incidente. ¿Ah? Por eso se justifica, de esa manera se justificaría el aumento de absorbancia en la muestra. ¿Ah? Gracias. Nada. Luz incidente es la que se mete en el cuerpo y la otra La emergente es la que sale. emergente. Esta que está acá. Emergente. Ujú. Listo. Bien, también me habían dicho de la pregunta 2. ¿No? Sí, de la B te preguntaron también. De la 2B. Espérate que no me acuerdo, no sé cuál es. Es de la actividad 2, ¿no? Sí, No, sí, no, sí. de lo que estábamos viendo, pero la pregunta de arriba, ahí en ese. La segunda rayita sería. Actividad 3, sí, sí, estoy. A ver. Dice, las mediciones de una dada concentración, ¿esa sería? Sí, esa. Las mediciones de una dada concentración tendrán valores mayores o menores. Justifique. Bien. Más o menos es la misma historia. ¿Ah? A ver, ¿vos qué elegiste? ¿Alargar o acortar el camino óptico? Alargar. Ahí lo que Alargaste. yo no sabía qué hacer era que tenía que mirar la concentración, el valor de la concentración. Sí. Sí. ¿Pudiste ver? No sé si la concentración se mantiene y lo que cambia es el resto, o si la concentración también aumenta. Esa era mi duda. Las mediciones de concentración. Ah, bueno. Perdón, porque capaz que acá tendría que haber alargado más la pregunta. Y cuando hablo de las mediciones, hablo de las mediciones de absorbancia de una dada concentración. ¿Se entiende? ¿O entendieron así la pregunta? Sí, no lo habíamos entendido. Bueno, entonces cuando hablamos de las mediciones de una dada, es las mediciones de absorbancia de una dada concentración. ¿Ah? Bien, aclarado el punto. Aclarado el punto. ¿Pueden darse cuenta cómo contestar la pregunta? Hola. Sí, Carlos, escucha. No se respondería igual, digamos, como lo que ya dijeron. Si alargas el camino óptico, vas a tener más absorbancia. ¿Sería esa la respuesta? Exactamente, sí, 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 sí. Ujú.
Sí, es más o menos, o sea, más o menos es exacta, no es exactamente lo mismo, pero es más o menos se justificaría de la misma forma. ¿Tá? O sea, Listo. al enunciar el efecto que tiene a la longitud del camino óptico, obviamente el efecto, o sea, a mayor camino óptico, las mediciones de absorbancia son mayores. Ese sería el enunciado. ¿Tá? Bueno, la pregunta anterior se refiere, bueno, justamente a cómo llegamos a ese enunciado. ¿Tá? Porque ya, o sea, las mediciones de una dada concentración, cuando va a pasar si yo tengo una determinada concentración de analito, ¿tá? Y el camino óptico es más largo. ¿Qué vamos a medir en el espectrofotómetro? ¿Una absorbancia mayor o menor cuando sea grande el camino óptico? Mayor. 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 Para una dada concentración, si alargo el camino óptico, aumenta la absorbancia. ¿Por qué aumenta la absorbancia? Justamente porque aumenta la probabilidad de que la sustancia, la muestra, absorba mayor cantidad de luz. ¿Tá? Esa sería la justificación. ¿Entiende? Sí. Sí, sí, gracias. Bueno, perfecto. Bien, gente, ¿alguna otra duda con respecto a este práctico? No, yo por lo menos no. Bueno. Yo Yo sí tuve tengo problema. dudas. En este cuadro, Ah, en este que estás ahora, En la actividad 3. Sí. no sabemos cómo hacer para calcular la absorbancia, o sea, no nos dan los mismos valores que se habían hablado en la clase anterior. La absorbancia, esta absorbancia, Sí, sí. bueno, esta absorbancia la tenés que calcular en el simulador. O sea, la tenés que hacer en el simulador. ¿La pudiste hacer en el simulador? Sí, pero no, siempre nos dan valores distintos y no sabemos por qué. Valores distintos. Bueno. Bien. Hola. Bueno. También me pasaba que daba valores distintos, pero ligeramente distintos, no demasiado distintos. Ah, bueno, sí, sí. Eso, o sea, no les va a dar igual a todo el mundo, ¿eh? Miren, es muy simple. Vamos a abrir acá el simulador. Voy a abrir el simulador y le voy a ir mostrando, ¿vale? Dale, profe. Bueno, tenemos un segundito que armo todo acá. Ay, no. Pantalla. Bueno. Bien, nosotros tenemos que calcular primero la concentración final de paranitrofenol. ¿Se acuerdan que esto lo hicimos la clase pasada? ¿Ah? ¿Se acuerdan cuáles eran las concentraciones de cada uno?
En el primero es 0. Ujú. A ver, déjenme un segundito que voy a hacer una última, voy a abrir una última ventana. Un segundo. Ujú. Bueno, a ver. Bien. Bueno. Bien. Entonces, fíjense que según las diluciones que nosotros habíamos hablado la semana pasada, la primera dilución nosotros armamos, la primera era agregar 3 mililitros de agua, o sea, agregamos 3 mililitros de agua, primero vamos a prender el espectrofotómetro, segundo vamos a colocar en 405 nanómetros. Bien, 405 nanómetros. Vamos a colocar 1, 2 y 3 mililitros de agua. Abrimos el espectrofotómetro, colocamos la muestra, y obviamente que este es el 0, o sea, esto no tiene de paranitrofenol, por lo tanto, esto va a tener que ser 0. Este va a tener que ser nuestro 0, y por lo tanto, aquí es donde colocamos absorbancia 0. ¿Entiende? Porque obviamente, si nuestra muestra si nuestra muestra no tiene paranitrofenol, obviamente que la absorbancia debería ser 0 para esa muestra. ¿Entiende? Sí, sí. Bien, entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a ir armando las diferentes diluciones. ¿Ah? Bien, en la segunda cubeta, nosotros vamos a colocar, según lo que dice la tabla esta, 1 mililitro de solución de paranitrofenol y 2 mililitros de agua. Entonces, en esto ponemos 2 mililitros de agua y 1 de paranitrofenol. Bien, sacamos la otra cubeta del espectrofotómetro y colocamos la siguiente. Bien, esa concentración sería la que corresponde a 26 micromolar, tiene una absorbancia de 0,539. ¿Le dio más o menos por ahí? Fíjense que yo tengo acá hecho una curva que a mí me dio en un primer momento 0,531. Eso, ¿saben por qué? Porque la medición en un espectrofotómetro siempre está sujeta a errores de tipo operacional.
y este simulador la simula muy bien. Entonces no siempre da exactamente lo mismo. ¿Tá? ¿Entiende eso? Claro, profe, nosotros lo que veíamos es si sacábamos la muestra y le volvíamos a calcular, nos daba otro valor distinto. O sea, vos sacaste la muestra. Bien. Y volviste a colocarla y te dio un valor distinto. A ver, veamos. Sí. 0,530. Sí, puede ser, sí. O sea, a ver. Fíjense que acá creo yo. Fíjense que acá una de las opciones es suprimir el error experimental de medida. La verdad que no sé si ¿cómo se llama? Si esto va a funcionar, pero vamos a colocarle acá suprimir error experimental de medida y también le vamos a suprimir la absorbancia de fondo. Fíjense. Entonces, a ver si esto sigue igual. Bueno. Bien. Vamos a prender el espectrofotómetro. Vamos a colocar. Con 305. Bien. Entonces, voy a colocar en la 2 1 mililitro de paranitrofenol y después vamos a colocar agua. Ah, perdón, acá hay algo adentro del espectrofotómetro. Vamos a sacarlo. Había quedado una cubeta. Bien. Ahora vamos a colocar en la 2, vamos a colocar 2 mililitros de agua. Vamos a colocar en la 1 3 mililitros de agua. Esto lo están viendo, ¿no? Sí. Bien. Ahora vamos a colocar 1 mililitro de paranitrofenol en la cubeta 2. Bueno, y ahí agita y queda. Vamos a colocar la primera cubeta. Vamos a poner la absorbancia en 0, porque esto no tiene paranitrofenol, y vamos a colocar la segunda. Cerramos el espectrofotómetro, nos da 539. Abramos el espectrofotómetro. Vamos a cerrarlo. Nos quedó la medición. Volvamos a colocar. Y nos da exactamente lo mismo. A ver, yo lo que hice ahora en este ensayo es suprimir los errores experimentales. Entonces, cuando error experimental, ¿a qué le llamo error experimental? Al error, por ejemplo, de
de pipetear, que capaz que agregué en lugar de 1 mililitro, agregué 1,01 mililitro, al error inherente al equipamiento, porque justamente en algún momento puede haber mayor tensión de luz que en otro momento. Por eso estos son equipos que requieren tener muy buena estabilización de la corriente. Pueden ser muchos los factores de error de medida y que este simulador los considera. Pues de hecho, ahora que suprimimos el error experimental, nos da siempre lo mismo. Pero sí puede haber errores inherentes a una cuestión operacional, como puede ser un pipeteado, puede ser la limpieza de la cubeta, puede ser que nos haya quedado mojada la cubeta y entonces haya una cuestión de dilución. Por eso siempre hay asociados a la medida diferentes tipos de errores. Obviamente, esos se van a reflejar en que un operador tenga una medición, o sea, obtenga una medición X, ponele, y otro operador puede tener otra medición. O sea, no va a ser muy grande la diferencia entre uno y otro operador, pero la habrá. Y eso es algo que se considera en el error de la metodología. Toda metodología tiene un error inherente a esa metodología. Ya sea por cuestiones operacionales del operador, por cuestiones del equipamiento, por cuestiones, incluso acá dice suprimir la absorbancia de fondo. Esto es algo inherente al propio equipo. El propio equipo siempre tiene ruido, o genera ruidos de fondo, que eso se van a ver reflejados en la misma medición. A ese tipo de errores nos referimos, y por eso es que uno le puede haber dado un resultado y otro le puede haber dado otro resultado. De hecho, la recomendación cuando se trabaja con un equipamiento de alta complejidad, siempre la recomendación es que sea un solo operador el que lo maneje. Por ejemplo, si vamos a trabajar en un, ¿cómo se llama? En un cromatógrafo de gases con acoplado a un espectrómetro de masa, o lo que se dice más comúnmente un CG masa, son aparatos y equipamientos muy complejos, muy precisos, muy sensibles, que un operador y otro nunca van a dar la misma medición. Y por eso siempre se recomienda que ante equipamientos de alta sensibilidad, siempre sea uno solo el operador que lo maneje. Porque justamente entre un operador y otro, sea por cualquier tipo de error que puedan cometer, o cualquier tipo de, no error, sino costumbre, por ejemplo, al pipetear, capaz que yo pipeteo y digo, el enrase me parece que está acá, y otro operador dice, no, el enrase es un cachito para abajo, para mí es un cachito más para abajo. Esas son cuestiones inherentes a el operador. ¿Se entiende? ¿Por qué a uno le dio una cosa y a otro le dio otra? Sí, gracias. Bueno.
Pero no se preocupen, sí les va a dar les puede llegar a dar una diferencia entre uno y otro. De hecho, a mí me la dio, fíjense, que a mí me dio 0,531, y el equipo después, cuando lo medí, me dio 0,539. Son diferencias que incluso se pueden dar de hoy para mañana. Capaz que hoy tenemos una tensión eléctrica diferente a la de mañana y eso se refleja en cómo funciona el equipo mío. Sobre todo si es de si es de alta sensibilidad el equipo, estas cosas son, ¿cómo se llama? Esas cosas afectan a la medición. Bueno, ¿alguna otra cuestión con respecto a esto? ¿Gente? No, Carlos, aparentemente no. Bueno, gente, No, acá pone que no, Tamara dice que no. Bueno, perfecto. Gente, si no hay otra consulta, daríamos por finalizada la clase aquí. La próxima semana es semana del estudiante, por lo tanto no vamos a tener clase. Y va a haber finales, o si la semana que viene hay finales. Y la próxima semana estaríamos haciendo el práctico de actividad enzimática, y después del práctico de actividad enzimática podríamos hacer una consulta, Germán, o una clase de consulta, sí, para redondear todos los temas, porque ya la próxima sería el primer parcial. ¿Vamos? Profe, sí. ¿Qué día sería el primer parcial? Perdón. Ahí está en el cronograma, ya te lo busco. Espérame 2 segundos. Bueno, gracias. Carlos. ¿Cómo? El 8 es el parcial y el 15 el recuperatorio. Exactamente. El día 8 gracias. Es el parcial. ¿Está? El parcial lo vamos a hacer vía, ¿cómo se llama? En el Moodle, como lo hicimos el cuatrimestre pasado. Va a haber algunas modificaciones, pero básicamente va a ser vía Moodle y bueno, después ya cercano a la fecha le vamos a dar un poco más de detalles con respecto a eso. ¿Está? Listo, genial. Bueno, gente, entonces que tengan una buena semana del estudiante, suerte en los finales y rinden, y nos veremos en 2 semanas. Gracias, profe, y feliz día. Bueno, Gracias. chao, chicos, gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, Carlos, nos vemos. Dale, Germán. Cualquier cosa Chao, nos comunicamos. dale, listo. Chao, chao.